quiero que conversemos hoy con Jorge Fernández Sarmento, que es un activista cubano que está en el exilio, que se encuentra en México y que tiene la enorme gentileza de atendernos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer. ¿Qué estás viendo desde allí, desde México, de las declaraciones que llegan desde Cuba, de las señales contundentes que también llegan desde Estados Unidos? Estoy viendo desesperación por parte del régimen. Están en las últimas. Ellos solitos están en esa situación. Nadie los ha puesto ahí. Quiere culpar buscando, como siempre, buscando culpables. Es un libreto ya muy gastado. Pero estamos viendo las últimas horas del régimen y el principio de la libertad de un pueblo que lleva 67 años oprimido bajo ese partido comunista que con todas las desavenencias que ha traído durante todo este tiempo. Obviamente, el régimen está mostrando que ya no está muy interesado en negociar, o parece, por lo menos públicamente, más allá de las negociaciones que hay, como sabemos, que ha habido por debajo de alguna forma o por fuera de los reflectores, se mantiene con un discurso intransigente. Esto significaría que el cambio se daría por una vía de la fuerza, de un modo u otro el uso de la fuerza. Y eso que a muchos les hace ruido, que muchos dicen, bueno, pero sería una invasión, lo tienen que resolver los cubanos. ¿Qué respondés vos a eso? No sería invasión, sería caridad. Puede que la gente culpa mucho a Estados Unidos de meterse en muchos conflictos, muchas veces por interés o no. El punto es que se han resuelto muchos y en el caso específico de Cuba serían dos vertientes: seguridad nacional, por la cantidad de bases militares chinas, de espionaje y rusas, que es un hecho que están ahí, y la otra, caridad. Tiene que ser, ese pueblo ya es demasiada la miseria en la que está envuelto y ellos solo están tratando de mantener sus privilegios, de ver cómo negocian una salida limpia con todos sus privilegios, porque no da más. Eso es fallido por todos los lados. Jorge, ¿me contás cómo llegás vos a México? Hace 24 años y soy veterinario, pero también soy veterinario de licenciatura, también tuve el técnico medio. Y en ese tiempo ya ves que no existía el permiso de salida, no era fácil la salida de Cuba. Y cuando me graduó, pues mi título decía doctor en medicina veterinaria. Y en esa época los médicos tenían un rechazo a la salida del país. Eran automáticamente que hacían la solicitud, eran suspendidos, eran negados y tenían que esperar hasta 8 años para volverla a solicitar. Y bueno, con toda la dejación que dejaba eso en el punto de vista profesional, empezaban a ser relegados, ya no le daban oportunidades de superación, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía mi título de técnico medio y esos fueron los que presenté. Y yo creo que por ahí fue que pudimos venir para acá a un contrato de trabajo. Obviamente aceptamos y lo que más me llamó la atención es que el adoctrinamiento y el daño antropológico que sufrió mi generación, las subsecuentes obviamente, y un poquito la anterior a la mía, que nació quizás un poquito antes de esa más llamada revolución. Incluso ya cuando llegas al exterior y empiezas a ver otras cosas, otras historias, otras caras de las mismas historias que te contaron, la otra versión, te puede tomar hasta 10 años abrir los ojos y darte cuenta de la realidad de que esa dictadura, el daño que ha hecho a ese país, desde el punto de vista físico, de infraestructura, de economía, de salud, todo ha vendido un mito toda la vida, se ha pasado todo este tiempo vendiendo un mito que mucha gente por ignorancia lo ha comprado, pero es 100% mentira. No puede ser que la educación sea gratis si después que te gradúas tu salario es de $3, de $5, de $8 al mes. Te la están cobrando ahí, pero también se la cobraron a tus padres antes de que tú entraras a la escuela, incluso por el mismo salario miserable que recibían profesionales. Y eso es algo sabido. Y la educación no, que sea gratuita, pero ¿qué? Si hoy no hay medicina, si hoy no llevas, bueno, toda la vida ha sido así, ha habido faltantes. Si no,
Si no llevas tú con qué te van a coser la herida, no te la cosen, no llevas tú el anestésico, no te lo ponen, no llevas tú los insumos al hospital, no te puedes ingresar. Las condiciones de los hospitales están hoy peor que nunca, pero siempre han estado mal, que es lo que no vivíamos en una burbuja, en una sola canal de comunicaciones de televisión, un periódico, una emisora de radio, y eso es lo que te metieron desde que eres un pionero como lo son allá, de niños que inicia la escuela hasta que todo el tiempo, y entonces son pocos los que tienen la oportunidad de salir en esa época. Ahorita, gracias a Dios, existe un poquito más de flexibilidad, y los otros, los valientes que se tiraron al mar para cruzar el estrecho de Florida, los que murieron, los que cruzaron la selva de Darién, valientes también, que también murieron, los que llegaron, felicidades, pero es la única manera de salir de eso. Y eso es una realidad innegable que todos los cubanos sabemos y estamos claros. Unos no lo dicen por miedo, incluso fuera del país se reciben amenazas, se reciben constantemente amenazas, periodistas que están acá, profesionales que levantan la voz, y dependiendo del país donde encuentres tienes un poquito más de libertad o no, porque tristemente pues acá se andan dando los mismos pasos que es igual que en Colombia, igual que en Nicaragua, ni hablar, y otros países que gracias a Dios están abriendo los ojos, como ahorita Argentina, etcétera. Pero sí, lo único que ha hecho el PSC y Cuba ha sido exportar la miseria y el comunismo a regiones que hoy lo están padeciendo. Jorge, ¿y vos a qué edad te fuiste concretamente de Cuba? Tenía 27 años. A los 27 años, ya eras un hombre. Y vos dijiste, Sí, si yo no te entendí mal, que te costó hasta 10 años terminar de entender qué era realmente el régimen cubano y cómo era realmente la vida en Cuba. correcto, correcto. O sea, a pesar de que ya tenía acceso a más información, internet, otras plataformas, otros periódicos, eh, todavía llegabas y querías, intentabas incluso hablar de las cosas buenas. Con el tiempo te das cuenta que no existe tal, que todo es una manipulación, todo es un castillo de naipes creado para una ilusión, para el cubano que está ahí y para el resto del mundo, que es lo que hace mucha gente en el mundo entero, en países libres, países desarrollados, con cierto nivel incluso cultural y profesional, eh, creen la mentira del socialismo en Cuba, y es solo eso, una mentira. ¿Qué fue lo que más te costó darte cuenta? Hay cosas que me imagino que deben haber sido automáticas del contraste entre lo que te Sí, es decían en Cuba. cosa, Si vos sí, dices, che, las esto me di cosas cuenta básicas. tarde. En la historia, por ejemplo, la historia, hoy en día, todo, bueno, hoy en día no, toda la historia que se ha dado en Cuba desde que yo era niño hasta la que estoy seguro la que se da hoy, es ¿no? La historia contada por los vencedores, pero todo es mentira y tú me das cuenta y cómo, y de casos de asesinatos, casos de atentados que ellos mismos habían realizado, Mm. los asesinatos del río Canímar, lo de la lancha de Regla, las víctimas, incluso niños menores. Allá la historia era completamente distinta, entonces empiezas a ver esas cosas, los asesinatos en la cabaña, eso lo entendí, lo vi muchos años después acá y decía, pero entonces, ¿qué es esto? Y hasta que llegas a ver que da miedo del nivel de contraste de lo que te dicen y la realidad. Y es increíble cómo, o sea, no sabía tanta maldad que podía haber, que Hitler se puede quedar como un niño bebé al lado de la maldad que son capaces de hacer esa gente. Qué fuerte esto último que decís, ¿eh? Es así. Jorge, vos vivís en un país que es particular, porque desde México salió el Granma, desde Uh México -huh. salió el Yate justamente con Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, que después comenzaría con la Revolución Cubana. Es un país que históricamente ha tenido una posición bastante benevolente con el régimen y casi que es el último aliado fuerte que le queda en la región, el último que le seguía mandando petróleo ante de alguna forma, la Correcto. caída de la Venezuela de Maduro. ¿Cómo es para un exiliado cubano estar en un país donde el gobierno tiene esa mirada? Es triste, es muy triste ver cómo un país donde las instituciones todavía funcionan, a pesar de los intentos de que no sea así, todavía funcionan, todavía existe una oposición fuerte y yo digo que es un sentido común, porque no puede haber en ninguna persona con dos dedos de frente, con sentido, que pueda defender aquello.
o que pueda intentar mandarle algo a Cuba en manera disfrazado de solidaridad, cuando eso nunca va a llegar al cubano, eso no llega al cubano. Eso se queda, ellos lo distribuyen a su manera y sabemos que no llega al cubano. Estamos hablando de personas muy cercanas al régimen que sí cuentan con eso, tienen eso en su casa, pero el vecino de al lado que no tiene ese contacto no lo tiene. Se va para los hoteles, que todos son de la dictadura, de la empresa Gaesa, que son ahora sí que los que rigen ese país. Y Díaz-Canel, pobre pobre infeliz en el peor sentido, simplemente está manteniendo ese discurso de que el pueblo está unido, el pueblo no lo quiere, ya no quiere eso, pero el pueblo no tiene la manera, es un pueblo desarmado, no tiene la manera de salir de eso, excepto con la ayuda, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, que te digo, haría caridad. En el caso de Cuba, pues Cuba no tiene mucho, lo que tenía lo destruyeron ellos en 67 años y el recurso humano, por así decirlo, pues mucho ha tenido que emigrar, que exiliarse, unos por gusto, otros por obligación, por todos los perseguidos, y hay muchos casos de ese tipo, pero es muy triste, la verdad, ver que de países libres siguen dándole oxígeno a ese régimen. ¿Crees que es por convicción? ¿Es porque hay intereses comunes que no son públicos? Yo estoy casi seguro que es por interés, porque convicción habría que ser, hay que estar muy fuera de este mundo, la cabeza muy por arriba de la estratosfera, volando por quién sabe cuántos tipos de cannabinoides, pero no puede ser serio, porque ya es demasiado, una vez que llega el internet es limitado, pero ya el mismo pueblo cubano saca videos de las cosas reales que contrastan todos los días en el noticiero de Cuba, que es el único órgano oficial de información que tienen ellos allá, y pasan solo las noticias de ellos y las de gente como ellos, de Venezuela, etcétera, etcétera. Es una cosa que el cubano se queda perplejo de, oígame, pero aquí, por lo que están diciendo aquí, vivimos en Dinamarca, en Noruega, pero la realidad es muy diferente. Y el que está afuera lo ve, solo hay que ir a Cuba, que por cierto, nadie debería ir a Cuba, ni por turismo, ni por nada, porque todo dólar que gastes ahí solo se invierte en represión, en más patrullas, no hay ambulancia para llevarte a un hospital, pero te paras en una esquina a gritar, estoy cansado de la miseria, ni siquiera tienes que decir mucho. Llegan 4 patrullas y te levantan. Y ojalá se sepa de ti después. Eso es un hecho y eso no tiene discusión. ¿Y vos te sentís totalmente tranquilo diciendo estas cosas desde México o No, tenés miedo porque pueda haber gente infiltrado, gente del régimen? miedo no, pero sí sé que lo que viene. Sí sé lo que viene porque se conozco gente que también ha alzado la voz y, y le han venido amenazas de muerte, le han venido mucha, muchas funes, como dicen acá, pero pues la verdad que no puedo hacerlo de otra manera, es lo menos que puedo hacer por los mismos cubanos que están allá, que son familia, que son amigos, que son colegas, y no puedo hacer menos. ¿Tenés familia aún en Cuba? Sí, y Y tengo de primera mano información de todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Del problema actual que existe. te puedo preguntar qué familiares son los que te quedaron. Sí, me quedan primos y tíos, Primos y tíos. prácticamente. Mi mamá falleció en el 2000, que fue el motivo por el que en el 2001, en el 2002, perdón, me regresé, que fue por una negligencia, se puede decir, un camión del ejército, por falta de mantenimiento, por falta de muchas cosas que faltan en Cuba. Perdió la dirección, se estrelló contra el muro donde estaba platicando con un vecino y falleció y no pasó nada. Incluso nos fueron a sugerir de que no hiciéramos ni siquiera la demanda, la denuncia, porque pues el chofer era una persona íntegra, militante del partido, etcétera, etcétera. Y, y mi padrastro, que después apoyó eso, después fallece también por negligencia médica años después y no pasó nada. Y no pasará hasta que ese régimen no cambie y no llegue a la verdadera Perdón, democracia. perdón, Jorge, pero vos me estás diciendo tu madre fallece
atropellada por un camión del ejército Es correcto. y no hubo nadie responsable porque el chofer, porque era del ejército y el chofer aparte era militante del partido, entonces no pasó nada. Sí, era otro militar y fueron a la casa, eso yo tengo el recuerdo perfecto de eso, a sugerirnos, pues estoy hablando de a los otros 2 días, todavía el dolor no se había ido, la cabeza no se había despejado y a hacer la sugerencia de que no procedamos judicialmente por estas condiciones. Y mi padrastro en ese momento era también, como muchos, eran miembros del partido también, como muchos que están allá, que entre no les queda de otra y que están engañados, pues accedieron y pues no pasó nada. Y es una cosa que yo tengo todavía de arrepentimiento, ¿no? Porque, pero también con solo yo no hubiera podido también hacer nada o mucho. Y después él muere por una negligencia médica, dijiste. Esa misma persona, años después, hace unos 3, 4 años, tuvo un problema, le hicieron un procedimiento de acá, de una sonda, entró aire y murió de un infarto, pero la sonda, incluso compañeros de él me comentaron que estuvo mal colocada y el infarto se produce por la mala colocación de la sonda y unas horas después de eso, bueno, como médico te puedo decir que causa de muerte eso y que eso es por negligencia. Esto en el país que se supone que tiene el mejor sistema de salud de América Latina. En el país que ha vendido la mentira más grande del sistema de salud, que es totalmente incierto. No existe. Vos sabés que hablábamos ayer con la ex nuera de Fidel Castro, que ella contó que cuando ella se quería atender, ella tiene un problema de asma, se quería atender, iba a un hospital a los que van los cubanos de a pie, no tenía ni siquiera bombonas de oxígeno para dar lo que tenía y que de repente se entera, a partir de que empieza a salir con el hijo de Fidel Castro, que había hospitales que eran exclusivos Claro, para los miembros ¿no? de la familia, donde tenían absolutamente todo. ¿Vos, mientras estabas en Cuba, sabías que existían estos lugares con una Sí, realidad paralela? sí sabía y tenía, era como, hasta lo decía, pues sí, debe ser para extranjeros, para cuerpos diplomáticos de diferentes países y obviamente incluso para ellos. Pero se justificaba porque en ese momento estaba la justificación de que todo el enfoque al turismo, en la época que te estoy hablando, los años 90, era el cubano no podía ir a ciertas playas, no podía entrar a la playa, no podía entrar a los Mm. hoteles. Eso era un hecho. Hoy es factible, pero bueno, haciendo ciertos rejuegos. En Cuba, para poder tener algo, tienes que robar, tienes que hacer malversación, tienes que hacer algo. Y ellos lo saben. Y solamente él logra el cierto beneficio la persona que esté conectada con ellos. Eso es otro hecho. Aquí en Cuba tienes que robar todo del Estado, por lo tanto, lo que es de todo no es de nadie y de donde quiera que trabajes, la primera que preguntas vas a conseguir, habla con un amigo y te dice, hay búsqueda y la búsqueda es algo que se puede sacar para vender y es la manera de sobrevivir. Y si ellos el día de mañana te quieren, tú levantas tu voz y te quieren molestar, solo tienes que hacerte un registro en tu casa, preguntarte la factura de cualquier cosa que tenga y no la puedes tener porque es mal habido, es comprado por fuera, por la bolsa negra, etcétera, etcétera. Y esa es otra realidad y otro hecho, que es mucha gente que por eso también no puede levantar la voz, no levanta porque es quizás el único sustento de la familia. Y si ellos, ahora sí que en términos, si te quieren joder, te pueden joder. Ahora, vos ahí estás contando algo que yo creo que no se sabe tanto de Cuba. Porque se habla de la miseria y se plantea incluso en algunos casos una visión condescendiente, bueno, es una miseria digna, viste que existe todas estas declaraciones que se hacen a Mm, veces. Pero vos estás diciendo que el sí, régimen en algún punto termina convirtiendo a todos en delincuentes, porque la única vía es que vos tenés correcto, es así, la única vía de progresar que es tenés es correcto, robando, sí. es correcto. Si no tienes familiares en el extranjero que te puedan mantener o proveer una ayuda a través de la remesa, no hay otra opción. Y eso lo podemos platicar con cualquiera. Es el veterinario donde trabaja en la provincia de agricultura, ya sea de porcino, de lo que sea, se roba las medicinas para venderlas por fuera al que cría porcino, en este caso. Lo mismo con conejos, con gallos.
Y eso es en ese rubro, el de la fábrica de medicamentos, se roba la acetona y se la vende a la persona que pone uñas. Y esos son casos que yo de primera mano tengo conocimiento. Y así es con todo. El del hotel, pues se roba, si el jamón debe tener 30 gramos de carne, le echamos 28 y esas dos las quitas, nos las llevamos y cuando al final del día ya son 25 y 25 ya son media libra o 2,5 libras y eso vale 3,000 pesos, medio salario mínimo, una cosa así. Así es todo, eso es todo en Cuba, todo, lo que se te ocurra. El robo, desde el robo hormiga o el llevarme una presilla, una pluma, un lápiz, todo es vendible, no existe nada y todo es así. Y desgraciadamente, el que levanta la cabeza con un poco de prosperidad, si no es de ellos, cuando quieran lo eliminan, como ha pasado. El rey del tomate, el rey del cerdo en Matanza, que es tener por su trabajo, pero esa persona, él pienso que el alimento concentrado que le daba, lo tenía que adquirir de manera ilegal. Y entonces, por ahí te agarran, no hay de otro. La sensación que da cuando uno te escucha es que entonces puede cambiar el régimen en Cuba, pero si no hay un El cambio pueblo, cultural sí. más profundo y demás, va a ser todo un desafío, ¿no? Sí, el verdadero problema va a ser después. El daño, te decía, el daño antropológico es muy grande. Está encontrando una sociedad que está, el tejido social destruido, los valores en el piso de muchos, otros, gracias a Dios, todavía se mantiene, pero existe un tejido social muy dañado y una sociedad muy afectada, psicológica, mental, física, de todo tipo. Entonces, yo creo que lo más fácil es el cambio de régimen. El pueblo, el estallido social está por pasar, tarde o temprano, y eso yo no da más. La represión va a ser brutal, pero creo que la respuesta del pueblo tendrá que serlo. Y por eso es que un apoyo caritativo por parte del gobierno norteamericano sería muy beneficioso para ese pueblo, aunque muchos incluso no lo ven o lo ven mal. No puede ser peor lo que sea que venga que lo que está. Nosotros, desde el exilio, ya se creó el Parlamento Provisional para el Cambio Democrático en Cuba. Ya estamos en proceso de definiciones de leyes, tratando de prepararnos para lo que esté ya inminente y no llegar de cero. Y que el pueblo empiece a ver en el día siguiente del cambio inicios de futuro, de prosperidad, de libertad, que es lo fundamental, y de algo de luz en esas tristes vidas apagadas. ¿Volverías a Cuba una vez caído el régimen? Yo creo que sí. No a vivir, porque ya hice familia, tengo hijos acá, yo creo que no, pero sí, me gustaría caminar por las calles de una Cuba libre y abrazar a gente que espero que al no ser pronto todavía me queda conocido y familia y decirle, te lo dije que se venía bueno, pero a ver, ¿Tenés hijos? correcto, dos. ¿De qué edades? Una niña de 15 y un niño de 12. ¿Qué les contás de Cuba? Todo. Incluso Tranquilo, tranquilo. no tienen idea ellos de lo que es eso, de lo que significa. Trato de ponérsela como va, cruda, sin adornos, no hace falta adornos. Tampoco hace falta mentir. Mucha gente a veces queriendo apoyar se pone a mentir, ¿no? Diciendo la mínima realidad es suficiente para darse cuenta del sufrimiento. Y obviamente también estoy por el activismo involucrado y veo noticias y veo podcasts y creo que ya lo entendieron con esa edad. Yo creo que ya lo entendieron y me da gusto, me da gusto. Porque lo último que les estoy diciendo es, voy papá, si yo soy gay, mañana, puedes ser lo que tú quieras, lo único que no te permite es ser comunista. Ahí sí que no. Y Ay, perdón, sí, hablamos de desheredamiento. ¿y ellos quieren conocer Cuba? Eh, fueron de muy niños para presentárselo a mis abuelos cuando vivían, a la familia. Eh, y yo creo, ahorita no, nadie me ha dicho nada. Papi, cuando vamos, pasó hace unos años, me llevé a la niña y yo creo que se dio cuenta.
se dio cuenta de todo, a pesar de que obviamente ir como extranjero, como con dinero, los beneficios, a pesar de que nos quedamos en casa de familiares y eso para no dejarle un peso a esa gente no. En la Cuba Libre sí, estoy seguro que van a rogar ir porque todo va a ser mejor. Y si dejan al cubano prosperar, ese país volvería a ser grande como lo fue antes de la revolución. Jorge, muchísimas gracias. Un No, gusto realmente gracias a vernos. ti, gracias a ustedes, un placer.